Hola y bienvenidos a la Iglesia Luterana Bethel, Adoración en Casa. Es un gusto estar aquí con ustedes alabando al Señor, nuestro Señor. Hoy el sermón se va a dar el nuevo pastor, el pastor Cherney, acerca de que Jesús trajo la luz. Antes de que empecemos con nuestro culto de adoración, hay unos anuncios. Ah, Primeramente, la Semana Santa se acerca. El domingo, el domingo de Ramos es el último domingo de marzo. El jueves Santos es el 1 de abril y el Viernes Santo entonces es el 2 de abril. Y los cultos son en inglés, a menos que de Viernes Santos se llevará a cabo en una manera bilingüe. Entonces están invitados a todos los servicios, entendiendo que normalmente están en inglés, a menos que Viernes Santo. Los hechos y los datos acerca de estos servicios se encontrará en nuestro sitio web. Y por seguro, el domingo de la Pascua vamos a celebrar nuestro Señor resucitado al mediodía en español. Y todos están invitados a celebrar con nosotros. No tengo más anuncios. Ahora, si quieren saber más, se puede encontrar a más anuncios y notas acerca del ministerio aquí en nuestro sitio web www.bethelmenasha.org. Dios les bendiga hoy en su adoración de Él. Empezamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. Dios de misericordia, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón. No hemos amado a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévenos y dirígenos por medio de tu Espíritu Santo, a fin de que tu voluntad sea nuestra alegría y andemos por tus caminos siempre, para gloria de tu nombre. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia nos ha dado a su Hijo y por medio de él nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Jesucristo, Dios les concede el poder de ser hijos e hijas suyos y les concede su Espíritu Santo. Todos los que creen y son bautizados serán salvos. Concédenos esto, Señor, a todos nosotros. Amén. El Señor sea con ustedes. Oremos. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, cada mañana se renuevan sus bondades, y pese a que no merecemos tu bondad de ninguna manera, tú provees abundantemente todas nuestras necesidades de alma y cuerpo. Gracias por esta gracia. Concédenos tu Espíritu Santo, para que reconozcamos tu bondad misericordiosa. Te demos gracias por todos tus beneficios y te sirvamos de buena voluntad. Por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Liberados por Cristo, vivimos en la gracia de Cristo. Y la gracia quiere decir un don, un regalo, algo no merecido
de Dios. Reflejamos este don de Dios en nuestra forma de vivir. Una lectura de Efesios capítulo 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados, mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Esta es palabra de Dios. Ahora escuchamos al sermón de la palabra de Dios. Gracias y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. La lectura para el sermón de hoy viene del Evangelio según Juan, capítulo 3. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. La palabra de Dios. Querido hermano, hermana en Cristo, así lo hizo. Por medio de eso. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. No solo le dio en la Navidad. Hablamos del regalo que es Jesús durante los tiempos navideños, pero aquel no es el único momento del acto de dar. Tampoco es el momento el bautismo de Jesús o su transfiguración. En esos dos, Dios proclamó que Jesús es su Hijo unigénito dado por el mundo y proclamó también que Jesús habla con la autoridad de Dios. Pero tampoco son esos dos los únicos momentos del acto de Dios de dar a su Hijo. No, Jesús fue dado al mundo por toda su vida. De su nacimiento, durante su ministerio, en su muerte y hasta el fin del mundo, Jesús es el regalo de Dios al mundo. Jesús es dado por Dios y así nos amó. De tal manera amó Dios al mundo que dio a Jesús. Y el acto de dar a su Hijo tenía siempre que incluir su muerte. Jesús siempre se iba a morir para rescatarnos de la muerte, para que nosotros no nos perdamos, para darnos vida eterna.
El acto de darnos a su Hijo tenía que incluir la muerte de Jesús. Jesús siempre se iba a morir y lo sabía. Lo sabía y por eso trajo luz. En toda su predicación, Jesús hablaba de la luz que Él vino, que Él fue dado para traer. En Juan capítulo 3, hablando con un fariseo llamado Nicodemo, que vino en secreto para aprender de Jesús, Jesús le habló de la luz, porque Jesús sabía que Él iba a morir. Trajo la luz para exponer. Eso es lo que la luz hace. El fariseo Nicodemo vino en secreto para hablar con Jesús en la oscuridad, porque no quería que los demás fariseos, que los demás enemigos de Jesús, lo veían. Pero Jesús vino para traer la luz, para exponer exactamente ese tipo de actividad, para exponer lo que el ser humano quiere esconder. ¿Qué escondemos? ¿Qué hacemos en la oscuridad? ¿Qué queremos que nadie lo vea? Pues el pecado. ¿Tú sabes cuáles acciones guardas para la oscuridad literal de la noche? ¿Tú sabes cuáles palabras reservas y solo susurras detrás de las espaldas de los demás y solo con los en quienes confías más? Tú sabes cuáles pensamientos ni tienes coraje de poner en palabras, solo los guardas en la cabeza. Tú sabes qué es lo que no quieres que nunca llega a la luz. Tú conoces tus pecados y yo los míos. ¿Y por qué? ¿Por qué los escondemos? Pues porque sabemos, ¿no? Sabemos lo que van a pensar los demás y por eso lo escondemos. Sabemos, si mi familia sabía lo que hago en la oscuridad, pensarían lo peor de mí. Si mi patrón sabía cómo susurramos de él detrás de su espalda, tal vez perdería yo el trabajo. Si los demás sabían los pensamientos oscuros que a veces tengo, ni quiero imaginar cómo me veían. Escondemos nuestros pecados porque sabemos muy bien que malos son. Escondemos nuestros pecados porque sabemos muy bien que somos malos. Y no queremos que nadie lo sepa, los demás. Y no sabemos también que Dios ya sabe. No sabemos también que no hay nada que podemos esconder de Él. Y no sabemos también lo que ya piensa Dios de nuestros pecados. No sabemos también lo que ya piensa Dios de nosotros. Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es la luz. En Él no hay ninguna oscuridad. Y Dios no puede soportarla. No puede soportar lo que queremos esconder en ella. Dios odia la oscuridad, odia el pecado. Dios debe odiar al pecador. De eso viene la muerte, de la ira de Dios en contra de nuestros pecados, de lo que Dios piensa del pecado, de lo que Dios piensa del pecador, porque Dios ve exactamente lo que escondemos de los demás y Dios sabe exactamente que nuestras acciones son malas. Dios sabe exactamente que nosotros somos malos y por eso morimos, por eso todos vamos a morir, porque lo merecemos. No merecemos la vida eterna, ni siquiera merecemos la vida que ya tenemos. Todos merecemos la muerte y todos merecemos
la muerte eterna del infierno. No podemos escondernos. La muerte nos expone como somos. Tú has asistido a un funeral, ¿no? Por lo menos uno. Tú has oído cómo todo el mundo trata de hablar bien del muerto, no hablan de lo malo que el muerto hizo y escondió durante la vida, lo siguen escondiendo, porque todos quieren ignorar y esconderse a sí mismo del mensaje de la muerte, que la muerte está gritando. En el funeral la muerte está en plena luz del día y lo que dice la muerte del muerto también dice de los demás vivos presentes. La persona que peque morirá. Aún la muerte de Jesús viene con el mismo mensaje. Dios dio a su Hijo unigénito desde su nacimiento, durante su ministerio y en su muerte y hasta el fin del mundo. Y el regalo tenía que incluir la muerte, su muerte. Y Jesús lo sabía. Sabía que se iba a morir y por eso trajo la luz. Y la luz que trajo ilumina lo que queremos esconder. Ilumina nuestro pecado. Ilumina nuestra muerte y los ilumina en la misma muerte de Jesús en la cruz. ¿Por qué en una cruz? ¿No te has preguntado eso una vez? ¿Por qué murió Jesús en la cruz? ¿Por qué no de espada o de cuchillo? O en una prisión de hambre o de sed. Los romanos mataban a muchos otros de tales maneras. ¿Por qué no también a Jesús? Jesús mismo dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, pero ¿por qué? Una razón para exponerlo. Por eso a los romanos les encantó matar a los criminales así, de cruz, para exponerlos al mundo, para decir a todos, esto es lo que ocurre cuando alguien va en contra de nosotros. Expusieron su muerte a plena luz. Y Dios estaba haciendo lo mismo por medio de los romanos, exponiendo la muerte de Jesús a plena luz. Dios estaba diciendo al mundo, esto es lo que merece el pecado. Y Dios estaba haciendo algo más, también, algo mejor, algo casi increíble. Expuso la muerte de Jesús a plena luz para también decir al mundo, así lo hago yo, por medio de eso. De tal manera amo yo al mundo. Mira lo que te he dado y créete en él. La luz de Jesús revela el amor de Dios. Así amó al mundo. Dio a su Hijo. Dio a Jesús en la Navidad cuando Dios nació. Dios se hizo hombre, un ser humano como nosotros, respirando, pensando, moviendo por el mundo oscuro, así como nosotros, bajo la ley de Dios como nosotros, tentado a pecar como nosotros, pero Él nunca pecó. Él no tenía nada que esconder. Vivía como nosotros, sino santo, perfecto, lleno de luz. Y Dios dio a Jesús en su ministerio. Y Jesús predicaba la palabra de Dios y iluminaba los corazones oscuros con la luz de la verdad y dio pruebas de su autoridad, con milagros que también mostraron el amor de Dios a su gente perdida y doliendo. En todo Jesús trajo la luz. Y Dios dio a su Hijo
en su muerte. Nos dio un sustituto bajo la ira de Dios en contra del pecado. Derramó su ira, nuestro castigo, sobre su Hijo en nuestro lugar. Nos salvó de la perdición por ser perdido. Nos salvó de la muerte por morir. Jesús nos salvó por darnos su vida para que tengamos vida eterna. Y Jesús resucitó. Y Dios nos da su Hijo resucitado. Tenemos un Salvador que murió por nosotros y que todavía vive para nosotros. Y Jesús ascendió y está sentado a la derecha de Dios el Padre, y Dios nos da su Hijo glorioso. Tenemos a un Salvador con todo poder y autoridad sobre nuestras vidas. Jesús vive y reina con Dios, y Dios nos lo da. Tenemos a un Salvador digno de nuestra confianza, digno de nuestra fe, porque Jesús es la luz. Y así lo hacemos por medio de Él. De tal manera amó Dios al mundo, y por medio de la fe que nos da en el Hijo que nos da, vivimos. Vamos a vivir porque por fe en Él tenemos vida eterna y vivimos ahora. Ya somos vivos, viviendo en plena luz. No tenemos que esconder el pecado, pues no funciona. Tampoco es necesario. Ya sabemos lo que Dios piensa del pecado. Es perdonado. Podemos exponerlo. Podemos confesarlo. Podemos arrepentirnos y siempre vamos a encontrar el perdón que necesitamos porque Jesús ya murió, ya resucitó, ya nos trajo la luz. Y lo mismo con nuestras obras buenas. Sí, las tenemos ahora. En Jesús, por medio de la fe, vivimos para dar las gracias a Dios por darnos vuelta del pecado y seguir su voluntad. Respondemos a la bondad de Dios con más bondad. ¿Y qué piensa Dios de nuestras obras? A Él les encanta. Así como a los padres terrenales les encanta el arte de sus niños. No es por la calidad, es por el amor que ya existe entre ellos. Dios ya nos amó, ya nos ama, ya nos dio a su Hijo, y ahora que ve lo que le damos a Él, Dios lo limpia de nuestras fallas, que ya perdonó en Jesús, y lo trae a la luz. ¿Por qué? ¿Qué dice al fin de la lectura para hoy? Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. Dios amó al mundo, dio a su Hijo, nos rescató de la muerte y de la oscuridad, nos dio la luz para traernos a la luz, y ahora que estamos en su luz, Dios revela su amor en nosotros, muestra lo que ha hecho para nosotros en nosotros, expone el pecado para revelar el perdón y motivar nuestra gratitud, que también muestra su amor. Esta es la luz que Jesús trajo. Sabía que se iba a morir y por eso trajo la luz para que vivamos en ella y para que la traigamos a los demás. Porque Dios amó ¿a quién? Al mundo. Amén.
Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Pastor Cherney, por el mensaje de la palabra de Dios, que Dios trajo luz cuando vino Cristo, trajo luz que mostró nuestros pecados como espejo, pero también trajo la luz del perdón, la luz que ilumine el amor y gracia de Dios. Además, nos dio la luz para compartir la luz con otros. Ahora, confesamos nuestra fe usando las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Oremos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro hacia ti y te concede la paz. Amén. Muy bien, gracias otra vez por alabar al Señor con todos nosotros y por escuchar el sermón del nuevo Pastor Cherney. Estamos todos muy emocionados para seguir adelante en la misión que nos dio el Señor. Como dije antes del servicio, si quieren más anuncios o notas acerca de Betel, se puede visitar nuestro sitio web y hacer clic en el español para ver lo que está pasando. Cualquier otra cosa o duda que tenga, que me mandes mensaje a mí o al Pastor Cherney. Que Dios les bendiga hoy y toda la semana. Y primero Dios, nos vemos pronto. Chao.